Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te mandamos un fuerte abrazo, Pati, muy amada. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones, amada hermanita, Dios te siga bendiciendo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos expectantes para seguir creciendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Marinita, ¿cómo estás, amada hermanita? Dios te bendice grandemente. Siempre nos da mucho gusto ver tu nombre en pantalla, sabiendo que estamos listos para iniciar, ¿verdad? Una clase más, todos juntos, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es bueno y agradable a Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, linda. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la familia Martínez. Dios te siga bendiciendo y te siga bendiciendo abundantemente, linda, como siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno por siempre, mi Vicky bonita. Muy buenas tardes. Bienvenida a toda la familia Galvez, porque pues un celular, un iPad, una computadora, hay mucha familia a veces alrededor escuchando por un equipo que está conectado, ¿verdad? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles a todos. Es un gusto verdaderamente saludarlos cada vez. Estamos esperando que se conecten un poco más nuestros hermanos aquí, los que más puedan llegar. Y si no, bueno, pues poco a poco se irán incorporando en la clase, ¿verdad? Así es como sucede. Y bueno, ¿les parece bien que empecemos a orar? Como ustedes saben, orar es hablar con Dios, poner toda esta enseñanza delante de Él. Es su palabra, es Dios hablándonos. La palabra de Dios escrita en la Biblia es el aliento de la boca de Dios. Entonces nosotros inclinamos nuestro oído a sus razones y estamos listos y atentos para aprender más y más, para ser oidores y hacedores de su palabra. Oidores y hacedores de su palabra. Alabado sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nos presentamos, Señor, delante de ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Eres digno de toda nuestra alabanza, digno de toda nuestra adoración. Estamos muy agradecidos, Señor, de ser hijos de Dios. Estamos muy agradecidos, Señor, de podernos sentar a los pies de nuestro Maestro para aprender más y más, Señor. Y toda esta enseñanza no nos va a ser quitada, Señor. Estamos llenando nuestras vasijas de aceite, este aceite que es la unción de tu Espíritu Santo, Señor, con el cual nuestras lámparas están encendidas, Señor, del fuego de tu Espíritu Santo para aprender, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrera en nuestro camino. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos vas a revelar y nos vas a recordar, Señor, porque lo necesitamos todos los días de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén, amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal, Samir? Un abrazo a tu dulce y hermosa esposita, Dani. Muy buenas tardes. ¿Sí? Muy buenas tardes. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a estar hablando nuevamente acerca de la sanidad ahora en el Nuevo Testamento. La clase pasada estuvimos viendo la sanidad en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la sanidad en el Nuevo Testamento. Amén, amén. Dice el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que Dios no cambia, porque yo, Jehová, dice la Escritura, no cambio. Entonces pudimos ver la clase pasada
algunas escrituras o muchas escrituras acerca de la sanidad divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También hay mucha palabra, hay muchas escrituras que hablan de cuántos milagros, señales, prodigios hizo el Señor Jesús y también los discípulos, los apóstoles, ¿sí?, en relación con la sanidad divina. ¿Qué significa? Que lo que fue en el Antiguo Testamento, lo que es en el Evangelio, lo que es en el Nuevo Testamento, que incluye el Evangelio, es Cristo Jesús haciendo exactamente la voluntad del Padre. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino a la tierra a manifestar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que seamos sanos, sí, y las Escrituras así lo revelan. Dios quiere que seamos sanos. ¿Qué tal, Angelita? Muy buenas noches, bienvenida. Dios quiere que seamos sanos. Dice la Escritura que Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, lo leímos también, que Él no hace excepción de personas. Así como el Señor sanó a muchas personas cuando manifestó su presencia aquí en la tierra, Él sigue siendo el mismo. Él sigue sanando a muchas personas. Él no cambia y no hace excepción de personas. No es que uno sí quiere y otros no quiere. Dios quiere que todos seamos sanos. Él fue a la cruz a pagar el precio del pecado de toda la humanidad, porque Dios quiere que todos sean salvos y todos sean sanos. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que todos sean sanos. Entonces, y la voluntad de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. Amén. En el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 21, versículo 33, 21-33, dice el Señor Jesús. En mi Biblia está escrita con letras rojas y dice así: el cielo, dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amada Carlita, muy buenas noches, bienvenida. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Amén. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Es la voluntad de Dios que seamos sanos. Absolutamente sí. Absolutamente sí. También en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Mateo 24, 35, aquí tenemos otra cita bíblica, dice así: el cielo y la tierra pasarán, lo vuelve a decir, pero mis palabras no pasarán. ¿Dios quiere que seamos sanos? Sí, absolutamente Dios quiere que seamos sanos. Otra escritura, Isaías 53, está en el Antiguo Testamento, porque estamos seguros que Él quiere que seamos sanos, porque su palabra así lo dice. Él lo dijo. Y dice así, Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, mi Biblia dice, fuimos nosotros curados. Amén. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, fuimos nosotros curados. Tiempo pasado, fuimos nosotros curados. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo puedo tomar esta palabra de Dios para mi vida?
¿Cómo la puedo hacer realidad en mi vida? ¿Cómo me puedo, decirlo de esta forma, apoderarme de esta verdad? Por medio de la fe, creyendo. Fe y creer son sinónimos. La manera en que puedo tomar las promesas de Dios, la manera en que puedo tomar las bendiciones de Dios es por medio de la fe. La fe es creerle a Dios, creerle a Él. Amén. La fe es estar plenamente convencido, sin lugar a dudas, estar plenamente convencido. Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Aquí está, como leíamos hace unos días, Romanos 4 acerca de Abraham. Abraham, dice en el versículo 19, Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo con su esposa Sara. Abraham ya era de 100 años, su mujer tenía 90 y Abraham, nos dice aquí, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Esas eran las circunstancias. Las circunstancias eran la edad de Abraham, la edad de Sarita y la esterilidad de Sarita. Esas eran las circunstancias. Pero aquí dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Fe e incredulidad son contrarias una de la otra, como el blanco del negro. Fe es creer y la incredulidad es no creer. ¿Sí? Entonces en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios se lo había prometido y Abraham le creyó a Dios. Pasaron algunos años, es cierto, pero él no permitió que su fe se debilitara. Él se fortaleció en la fe. Dando gloria a Dios. Entonces, la fe se puede debilitar viendo las circunstancias o se puede fortalecer. ¿Sí? Se puede fortalecer dando gloria a Dios, de que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. ¿Sí? Yo creo que por eso el Señor hace unos días nos decía que estuviésemos con sumo gozo, con una alegría extraordinaria que no se puede explicar, difícil de explicar con palabras humanas, muy difícil de explicar. Y también dice su palabra que nos mantengamos en oración sin cesar, con gozo, sumo gozo, con oración sin cesar, dándole gloria a Dios, dándole las gracias por todas las cosas, no por las cosas que nos suceden, sino porque Él está con nosotros en cualquier prueba. Dios está con nosotros en cualquier prueba. Hola Yareli, ¿cómo estás? Select 7, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para los que aman a Dios, todas, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien.
todas las cosas nos ayudan para bien. Hay momentos en que no sabemos en qué nos va a ayudar alguna situación, pero más adelante Dios nos revela, ¿sí?, las cosas que sucedieron y cómo ayudaron para bien. Alabado sea el Señor. Bertita amada, bendiciones. Entonces Dios es bueno. Por esa causa de nosotros tenemos que darle las gracias por todas las cosas. Tú acuérdate de cuántas cosas te ha librado el Señor. Yo últimamente podría enumerar varias que parecían que venían muy adversas y Dios las hizo buenas. Dios las hizo buenas. Dios permitió algunas cosas en mi vida, sí, que sucedieran porque Dios tenía un propósito y Dios las hizo buenas, buenas para mí. Entonces podemos entender por qué debemos de darle gracias a Dios por todas las cosas, porque Dios las cosas adversas te las hace buenas, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Entonces el mismo Abraham no se debilitó viendo las circunstancias. Cuando estamos en medio de una prueba o en una situación, hay muchos motivos para debilitarnos, ¿sí? Todas, el cúmulo de circunstancias, ¿sí?, ahí están. No se trata de negar los hechos, pero sí se trata de poner la palabra de Dios por encima de los hechos. Es bien diferente. No se trata de mentir negando circunstancias, pero sí se trata de poner la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Es muy diferente. Y entonces dice aquí la Escritura que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Nuestra fe compromete a Dios. Nuestra fe compromete a Dios. Si en algún momento no tenemos nada porque nos sentimos fuera de lugar o porque en un momento dado no sabemos qué decir, solamente esbocemos una sonrisa y démosle gloria a Dios por todas las cosas. Señor, yo no entiendo, pero yo sé que tú todas las cosas las vas a hacer buenas, porque eres bueno. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Amén. Entonces tenemos que fortalecernos en la fe. Dice aquí en el 21, plenamente convencido de que era también Dios, por supuesto, poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Señor, yo no entiendo algunas cosas, pero sé que eres todopoderoso y vas a cumplir tus promesas. Amén. Dios es bueno, Angelita. Podemos no saber muchas cosas, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces la fe es estar plenamente convencidos y es contraria a la incredulidad y a la duda. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como lo dice en el libro a los Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, aquí lo dice, bueno, aquí lo dice, 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es la fe la certeza, es la fe estar plenamente convencidos. La fe es estar plenamente convencidos. Alabado sea el Señor por su palabra. Amén. Dice también en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y dice así, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú estés orando, debes de tener la plena seguridad, la plena convicción que Dios te está escuchando. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
y que es galardonador. Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En el libro de los Romanos, capítulo 10, vamos hacia allá, Romanos capítulo 10, la manera de tomar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, es por medio de la fe, es por medio de creerle a Dios. Aquí está Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hola, Geno, ¿cómo estás, amada hermanita? Miren, amados hermanos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos fortaleciendo en fe. Necesitamos de la fe en el Señor para tomar todas las bendiciones de Dios. Aquí dice cómo funciona. Vean, Romanos capítulo 10, versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú pasaste de muerte a vida. Tú fuiste salvo. Tú fuiste salva. Confesar la palabra y creerla con el corazón. Las promesas de Dios se toman de la misma manera. Dios dice, y lo hemos visto en la palabra, Dios quiere que seamos sanos. Tenemos que declararlo con la boca y creerlo con el corazón. Tiene que haber una conexión entre lo que creo y lo que hablo. Si yo estoy creyendo una cosa y estoy hablando otra cosa, entonces no funciona así. Pero si yo estoy creyendo, tengo que hablar lo que creo. Nosotros fuimos salvos cuando confesamos con nuestra boca, vamos a decir la palabra confesión, con nuestra boca, que el Señor Jesús es el Señor. Y creímos con el corazón. Todas las promesas de Dios se reciben por medio de la fe, creyendo con el corazón, pero declarándolas también con la boca. Dios quiere que seamos sanos. Lo tengo que decir, pero lo tengo que creer con el corazón. Hay una conexión entre creer y confesar. Cuando confesamos y creímos, fuimos salvos para recibir todas las bendiciones de Dios. Todas sus promesas es por medio de la fe. Hay una conexión entre lo que hablo y lo que creo. Se cree con el corazón. Con el corazón se cree para recibir todas las promesas de Dios. Entonces alguien te puede decir a ti, la Escritura te puede decir a ti que tú ya estás sano. Pero si tú no lo declaras con tu boca y lo crees con tu corazón, no es como funciona. ¿Cómo funciona? Dios quiere que yo sea sana. Yo lo declaro con mi boca, pero lo creo con mi corazón. Y debo de hablar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobrenatural. Las circunstancias son las cosas, vamos a decirlo así, naturales. Pero lo sobrenatural es la palabra de Dios. Entonces tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. No significa que vamos a negar circunstancias. Significa que vamos a poner la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Y las circunstancias y todo lo demás se va a alinear a la palabra de Dios. La manera, nuevamente, de recibir las bendiciones de Dios es confesándolas con nuestra boca y creyéndolas con nuestro corazón. Así funciona, así funciona. Veamos esto.
Aquí mismo dice, versículo 8, estamos en Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Boca y corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido, y creyeres en tu corazón y estuvieras plenamente convencido que Dios es fiel y que pasarán los cielos y la tierra y su palabra no pasará, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creyeres en tu corazón que Dios es poderoso para cumplir todo lo que te ha prometido, serás salvo, serás sano, tendrás lo que le habrás pedido a Dios, porque con el corazón se cree para justicia, en el caso de la salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar lo que dice la palabra de Dios y creerla con el corazón. Por medio de la fe se reciben las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se reciben por medio de la fe. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Tú le crees a Dios? ¿Lo estás declarando? ¿Lo estás creyendo en tu corazón? No vas a ser avergonzado jamás. Jamás vas a ser avergonzado. Vamos por favor a Marcos 11, Evangelio según San Marcos capítulo 11. Y esta es una enseñanza maravillosa del Señor Jesús para todos nosotros. ¿Sí? Aquí nos va a enseñar el Señor Jesús nuevamente acerca del poder de las palabras. Las palabras son semillas que producen según su especie. ¿Sí? Marcos 11:12. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, soltó palabras. El Señor Jesús habló, soltó palabras, soltó semillas. ¿Y a quién le habló? A la higuera. Y dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y el Señor Jesús cuando lo dijo, lo declaró y lo creyó con su corazón. Y pasó. En el versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esa higuera a la cual le habló el Señor Jesús y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti, se secó desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y aquí viene una gran enseñanza. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, créanle a Dios. El Señor Jesús dijo, tened fe en Dios, créanle a Dios. Fe y creer son sinónimos. Créanle a Dios, versículo 23, porque de cierto os digo. Y entonces, cuando el Señor Jesús dice, de cierto os digo, ponemos toda la atención porque Dios va a decir algo muy importante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, qué importante es decir las palabras, a este monte,
quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón. ¿Con qué se cree? Con el corazón. ¿Con el corazón también se puede dudar? Sí. Aquí el Señor Jesús está dando una enseñanza y dice, y no duden en su corazón. ¿Con el corazón se cree o con el corazón se duda? Y entonces, nuevamente, versículo 23, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, el monte no significa la montaña, el ajusco o cualquier montaña física, se refiere al problema, ¿sí? Al problema. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Decir y creer con el corazón es una conexión poderosa. Decirlo con nuestros labios y creerlo con el corazón. Una conexión muy poderosa. Decir y creer. Decir y creer. Versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, ¿se acuerdan? Orad sin cesar, orad sin cesar. Por tanto, dice el Señor Jesús, os digo que todo lo que pidiereis orando, orando significa hablar, soltar palabras, no soñando, no pensando, no imaginando, es necesario hablar las palabras. Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿sí? Entonces es importante hablarlas, hablar las palabras. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, crean que lo van a tener, dice, y os vendrá. Cuando estamos orando, tenemos que tener la actitud de creer que vamos a recibir lo que estamos hablando. Porque si estamos con la actitud o con la expectativa de que no vamos a recibir o tal vez vayamos a recibir, no recibiremos nada del Señor. Creer y hablar. Créelo con el corazón. Nuevamente, por tanto os digo, dice el Señor Jesús, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ahí estás en tu habitación, orando con Dios, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Podemos decir, ay, pero íbamos muy bien, creyendo con el corazón, declarando las palabras, pero ¿qué tiene que ver el perdón? ¿Qué crees? Tiene que ver todo. El perdón tiene que ver todo. Algunas personas no son sanadas porque les cuesta mucho trabajo perdonar. Y es verdad, el perdón no es una aprobación a la ofensa. El perdón es obedecer a Dios. Y hay bendición en el perdón. La persona más bendecida no es a la que se le perdona, sino la que perdona, porque se quita esa astilla en el corazón, permite que Dios sane esas heridas de su corazón. Y entonces esto es agradable delante de Dios. Y entonces se reciben las bendiciones de Dios. Dice aquí, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso
¿Querrá decir que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí? Exactamente. Si Dios ya me perdonó de mis pecados, Dios ya te perdonó de tus pecados. Y si tú y yo no perdonamos a los que nos han ofendido, ¿qué crees? Los pecados se nos regresan. Entonces el Padre no nos puede perdonar. Pero si nosotros perdonamos, Él ya nos perdonó. Entonces esto es agradable delante de Dios. Pero si nos resistimos a perdonar, es como pelear con Dios y decirle, Señor, tú me perdonaste a mí, pero yo no puedo perdonar a los demás. Y si hacemos cuentas de cuántas veces cada uno de nosotros ofendió a Dios, la persona que nos ofendió y que por lo cual tal vez no hemos podido perdonar, se queda tan corta en la ofensa comparada con la que nosotros le hicimos a Dios, que Dios se molesta. Ahorita lo vamos a leer. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es algo serio, muy serio. ¿Qué tiene que ver con la sanidad? ¿Qué tiene que ver con todas las bendiciones de Dios? Tiene todo que ver. Todo tiene que ver. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Así lo dice el Señor. Miren, en Colosenses capítulo 3, libro de los Colosenses capítulo 3, versículo 13, Colosenses 3:13, dice la Escritura, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros, tú y yo, no somos merecedores del perdón de Dios. No, Él nos perdonó porque Él es bueno. Él es bueno. Y nos perdonó desde la cruz del Calvario. Y Él espera que de la misma manera como nosotros fuimos perdonados, perdonemos también a los que nos han ofendido. Otra vez, dice la Escritura, Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo me pongo a pensar, Señor, a ver, voy a sacar un cuadernito y me voy a acordar de las cosas más terriblosas que alguna vez hice, dije o cualquier cosa, cualquier situación. Y Señor, comparado con lo que me hayan ofendido, hoy Señor, es más lo que yo te hice a ti que lo que me hicieron a mí. Y Dios dice, de la manera como yo te he perdonado a ti, perdona al que te ha ofendido. Y si no perdono al que me ha ofendido, aquí lo acabamos de leer, en Marcos 11:23, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así lo dice el Señor. Ahora nótense algo. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 2:10. Como Dios maravilloso, precioso, nos recuerda y nos revela esta palabra que es muy importante. Vean lo que dice, Segunda de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo también. Porque también yo lo que he perdonado,
si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Perdonar en la presencia de Dios es como se debe de hacer, ¿sí? Perdonar en la presencia de Dios. Versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Si no perdonamos, Satanás gana ventaja sobre nosotros. Y sabemos que él viene a matar, a robar y a destruir. Y es implacable. Él quiere nuestro mal, no quiere nuestro bien. Entonces, Dios dice en su palabra, vamos a volver a leer el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en tu presencia, perdono de todo corazón a todos los que me han ofendido. En tu presencia, Señor, tú eres el testigo de este perdón de corazón. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de las maquinaciones del diablo para ir en contra de nosotros es que no perdonemos. Él va a tratar de recordarte las heridas y las palabras, y va a tratar de avivar toda esa situación para que no perdonemos. Pero esa es una artimaña del diablo, precisamente. Para ganar ventaja sobre nosotros, él viene a matar, a robar y a destruir. Y el Señor Jesús dice en su palabra, perdonen como yo los he perdonado a ustedes. Si no perdonamos, el diablo gana ventaja sobre nosotros. Y si perdonamos, agradamos a Dios, cumplimos su mandamiento, ¿sí? Y nos quitamos de las artimañas del diablo que viene sobre nosotros. Entonces, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar para nuestro bien, ¿sí? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con la sanidad y con todas las promesas de Dios para nuestra vida. Mateo, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 21. Entonces, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ahí está Pedro delante y enfrente del Señor Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Lo ha de haber tomado del hombro, yo me imagino, y le ha de haber dicho, Pedro, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No 7, 70 veces 7. Y si estamos contando, quiere decir que no estamos perdonando. Porque cuando perdonamos, y Dios dijo, perdonen como yo les perdoné. Y Dios cuando perdona, olvida. Nosotros difícilmente olvidamos, pero si estamos contando, ya llevas 8, ya llevas 9, ¿sí? Entonces en realidad no estamos perdonando como Dios nos perdonó a nosotros. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está hablando de siervos. Quiere decir que los siervos son los que están en el reino de Dios, ¿verdad? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, voy a hablar como si fueran pesos,
13.500 millones de pesos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer en venta y a sus pequeños hijitos en venta y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Los niños, la esposa, él mismo y todo lo que tenía, pues no tenía para pagar la cuenta. Entonces aquel siervo postrado delante de su señor le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Paciencia? ¿Cuándo le iba a pagar? No le va a poder pagar. Es una cuenta muy grande. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le ha de haber dicho: toma a tu esposa, toma a tus niños, llévate tus vacas y tu gato y tu perro y vete. Te perdono la deuda. Y sale este varón con su familia y con sus bienes y va feliz. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, otro igual que él, que le debía 25,000 pesos, o sea, 100 denarios. Y haciendo de él, lo agarró del cuello. Y haciéndole, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ese siervo que se le acababa de perdonar una cuenta tan grande, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Qué le dijo? Yo tuve misericordia de ti y te perdoné. ¿No tenías tú que tener misericordia de tu consiervo y perdonarlo? Si yo te perdoné toda esa deuda impagable, ¿no debías tú perdonar a tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el Señor Jesús dijo en el versículo 35: así también, mi Padre Celestial, dijo el Señor Jesús, hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Habrá hablado en serio el Señor Jesús? Sí, habló en serio. El cielo pasará, la tierra pasará, y sus palabras no pasarán. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no hace excepción de personas. Él no cambia. Entonces, es necesario perdonar para recibir sanidad divina, para recibir todas las bendiciones de Dios.
están condicionadas a nuestra obediencia. Y la persona más bendecida es la que perdona, para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, porque él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanos? Sí, es su voluntad. ¿Cómo lo sé? Por lo que dicen las Escrituras. Quiero, sé sano, conforme a tu fe te sea hecho. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó toda enfermedad y toda dolencia de nosotros, y nosotros lo tuvimos a él por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las bendiciones de Dios se reciben por medio de la fe, hablando y creyendo con el corazón. Dios es bueno, Dios es fiel, Él no cambia, Él es el mismo. Pasarán los cielos, pasará la tierra y su palabra no pasará. Él no cambia, Él no hace excepción de personas. Él quiere nuestro bien, Él no quiere nuestro mal. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres. Él quiere que seamos sanos. Amén. Alabado sea Dios, porque su palabra es verdad, su palabra es el aliento de su boca, su palabra es, Él se está manifestando a nosotros por medio de su palabra. Y es su precioso Espíritu Santo quien toca nuestro corazón con su amor, con su gracia, con su misericordia, y nos lleva a toda verdad y nos fortalece para obedecer la palabra de Dios. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, y Dios quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Él tiene pensamientos más altos que los nuestros, sus caminos son mejores que los nuestros. Entonces, Dios quiere que seamos como Él. Amén. Oidores y hacedores. Dios me dijo esto, pues lo voy a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en la presencia de Dios, Señor, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido. Te pido perdón por los que yo haya ofendido. Señor, me pongo a cuentas contigo para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nuestras vidas, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo no quiere que perdones porque viene contra tu vida. Es una de sus maquinaciones para tenerte amargado, triste, enfermo, deprimido. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Gracias a Dios por su palabra. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. La recibimos en nuestro corazón, Señor. Tu palabra eres tú mismo, Señor. Es el maná que descendió del cielo, Señor. Eres tú mismo tocando nuestros corazones por tu Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad. La verdad que nos hace libres. Gracias, Señor, porque somos delante de ti oidores y hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Escuchamos con atención para ser oidores y hacedores, agradándote a ti en todas las cosas. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que seas sano. Sí, Dios quiere que seas sano. Que estés gozoso, que tengas un corazón agradecido, sí, que ores sin cesar y que toda la gloria siempre sea para el Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, bendiciones para todos. Dios es bueno por siempre y para siempre. Amén.
Y si tú no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, nosotros alguna vez lo hicimos, y lo único que tienes que hacer es invitar al Señor Jesús a entrar en tu vida. Y repite con nosotros esta oración: Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Padre, perdona mis pecados. Me arrepiento delante de ti. Lléname con tu Espíritu Santo y llévame a toda verdad. Gracias, Señor, porque el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y sé que vive, Señor, y está sentado a tu diestra, intercediendo por mí. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Recuerden que el día de mañana tenemos una gran celebración en las instalaciones de Palabra de Vida México. Una gran celebración. Vamos a celebrar que la Pascua, amén, aleluya, que el Señor Jesús vino y nos libertó y somos hijos de Dios. Y bueno, el pastor nos va a dar una enseñanza guiado por el Espíritu Santo de Dios, y nos vamos a gozar y vamos a alabar y vamos a bendecir al que es digno de ser amado y de ser bendecido, nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Para celebrar este gran homenaje a Dios, al Señor Jesucristo, porque Él es digno y para siempre son sus misericordias. Amén. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bendiciones.